Bienvenidos al tercer episodio del Diario de Desarrollo de Olomboar. Llegamos a 2023 y nuestros backers ya tienen el primer prototipo jugable que están disfrutando desde diciembre. El primer prototipo cumple con varios objetivos, ¿no? Entre ellos, el primero que queríamos cumplir es ofrecer transparencia a los backers. Nos ha servido para obtener feedback, para conocer cuáles eran las áreas de mejora que teníamos desde esta fase tan temprana del desarrollo y también, por ejemplo, nos ha servido para entablar nuevas conversaciones y vías de comunicación a través de Discord. Permite tener una comunicación muy directa y recibir un feedback prácticamente inmediato. Y así podemos saber mejor qué es lo que ellos opinan y cómo nosotros podemos incorporar sus opiniones a hacer de Olomboar un producto mejor. El día 3 de febrero celebramos una partida con backers de nuestro Discord y de Kickstarter y nuestro equipo de desarrollo. Esta experiencia la realizamos porque queríamos entablar nuevas vías de comunicación y conocer también qué es lo que esperan de Olomboar. Encantado. Obviamente todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el tremendo trabajo que ha llevado a cabo el equipo de desarrollo de Olomboar, ¿no? No solo en la parte de producir el prototipo, sino también en incorporar a todos los nuevos perfiles. Durante los primeros meses el proyecto se apoyaba en unas 5 o 6 personas y a día de hoy estamos prácticamente en las 20 personas en el equipo. En mi caso particular, me he incorporado recientemente al proyecto porque acabo de ser padre. A partir de ahora yo ya retomo mi trabajo como productor que estuve haciendo durante toda la etapa del Kickstarter. En esta etapa, Alberto y yo vamos a llevar la producción conjuntamente, de manera que él se va a centrar un poco más en su especialidad, que es la parte de desarrollo de negocio, para que podamos conseguir alianzas potentes, y yo me voy a encargar en toda la parte de llevar la producción del desarrollo. Ahora mismo nuestro objetivo principal es poder tener cuanto antes el primer juego licenciado en modo sandbox. Un modo sandbox es un modo en el que no estamos forzando las reglas, ¿vale? Es como, digamos, que damos cierta libertad al usuario, aunque le vamos a proporcionar ciertas automatizaciones y herramientas, ¿no? Es decir, no es un modo, no es simplemente una simulación física de un juego, sino que incluiremos ayudas y automatizaciones mínimas que hagan que podamos jugar sin que el juego te esté diciendo qué movimiento tienes que hacer. Digamos que en ese sentido las reglas están un poco más a libre interpretación del usuario. El modo sandbox nos va a ayudar a sacar conclusiones preliminares muy interesantes. Por ejemplo, podemos fijarnos en la información que nos va a arrojar sobre los aspectos relacionados con el look and feel, con la usabilidad. Nos ayuda a encontrar una manera de aportar valor al usuario final, decidiendo qué automatizaciones son interesantes, por ejemplo, contadores de puntos, inventario. Y por último, tal y como vamos avanzando en la plataforma, vamos descubriendo nuevas funcionalidades que no habíamos descubierto hasta que no nos hemos puesto a probarlas ahora. Nos va a ayudar a obtener información muy interesante de cara al diseño, pero el objetivo final y prioritario en Olomboar sigue siendo tener los títulos con modo guiado y con sus reglas. O sea, los juegos no vamos a poder coger una traslación directa, sino que tendremos que adaptarla a realidad virtual. Entonces, el modo sandbox nos sirve como averiguador de información para que podamos ver las cosas que nosotros pensamos que pueden funcionar, si realmente funcionan o no. Ahora el equipo de desarrollo se ha propuesto tener cuanto antes uno de los primeros juegos licenciados en funcionamiento y ese primer juego va a ser Istanbul. Para elegirlo nos hemos basado en las características de sus distintas mecánicas y componentes. Su variedad de tokens y acciones disponibles por turno nos resulta muy útil para esta primera experiencia completa con un título licenciado. Antes de escoger ningún título, nos sentamos a desgranar cada juego en sus componentes más básicos. Cartas, dados, fichas. Decidimos que Istanbul tenía presentes todos los elementos que requerían otros juegos. Primero resolvemos todas las incertidumbres y luego eso nos va a permitir avanzar más rápido en el resto de juegos. Además de lo anterior, este título comparte con otros juegos diferentes mecánicas, que una vez implementadas nos servirán para seguir avanzando en futuros juegos que también las utilizan. Las features nuevas que hemos desarrollado para poder avanzar en la implementación de Istanbul son generar todos los assets de juego para que sean interactivos, aunque sin aplicación de reglas. Ya se pueden coger cartas desde los mazos. Se ha implementado la mecánica de apilar y desapilar. Se ha añadido un sistema de slots para la ubicación de elementos de juego. Conforme las vayamos usando y jugando a los juegos en modo sandbox, pues esto nos va a ayudar a descubrir cosas que no sabíamos. Una vez que ya tengamos el modo sandbox, ya empezamos a hacer el modo guiado. Me pide pagar 18.
quito 2, le dais 1 y con esto... ¡Cha! ¡No! He ganado. La primera partida de Estambul terminada. Estamos deseando enseñaros más sobre los próximos juegos que llegarán a All on Board. Seguidnos en nuestras redes sociales y uniros a nuestro servidor de Discord si queréis formar parte de la conversación. Hasta el próximo episodio.